Hola niños, el Señor les bendiga grandemente. Esperamos que se encuentren muy bien en este día. Vamos a continuar con el fruto del Espíritu Santo y este día nos corresponde la paz. A ver, pensemos, ¿qué es la paz? ¿Qué se les viene a la mente a cada uno de ustedes cuando les mencionan la palabra paz? Pensamos en la playa, cómo sopla el viento, el canto de las aves. Pensamos en un campo donde hay vacas, donde hay terneritos, caballos. ¿En qué pensamos cuando nos hablan de paz? A ver, bueno, las personas o todos creemos que la paz es cuando hay ausencia de guerra, cuando hay ausencia de problemas, cuando hay ausencia de dificultades, cuando no ocurre nada malo. Pero para nosotros los cristianos, para los que amamos y creemos en Dios, la paz es simplemente la ausencia de confusión, preocupación o temor aún en medio de las dificultades. ¿Oyeron eso? La paz para nosotros los cristianos es la ausencia de confusión, preocupación o temor en medio de las dificultades. ¿Y cómo viene esa paz a nosotros? A ver, ¿recuerdan cuando hablamos en diciembre acerca de un niño que era nacido? Que su nombre sería admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Se acuerdan? La paz viene de Dios, la paz viene de Jesús, que es el príncipe de paz. ¿Y cómo Jesús nos da esa paz? Por medio del Espíritu Santo. Recuerden que por allá en Hechos, la palabra dice, en Hechos capítulo 1, que Dios enviaría al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, que también se le conoce como Paracleto, que es nuestro ayudador. Y por medio de ese ayudador, Jesús, Dios, nos manda su paz. Entonces fíjense que sucedió una situación, los discípulos con el Señor se encontraron en una situación bastante complicada, bastante difícil, en las que ustedes me van a ayudar a encontrar el momento en el cual ellos debieron permanecer tranquilos, en paz. Y vamos a Marcos, vamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Yo les voy a leer y vamos a ir meditando. Amén. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Allí el Señor Jesús se encontraba en una ciudad en la que estaba predicando la palabra de Dios, en la que estaba enseñando, en la que estaba sanando, libertando, en la que estaba haciendo muchas cosas, cumpliendo con su deber como hijo de Dios aquí en la tierra para salvar a su pueblo. Entonces Jesús estaba con sus discípulos y bueno, llegó la noche, entonces dijo, nos vamos al otro lado del lago. Entonces de ahí iban a pasar a Gadara. ¿Se acuerdan? El endemoniado de Gadareno. Bueno, para allá iba Jesús. Entonces dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Miren lo que estaba pasando. Y sigue diciendo, y él estaba en la popa, él, o sea Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Wow, los discípulos tenían mucho miedo. ¿Y quién no tendría miedo estando allá en el mar, estando en alta mar, y que se levante una tempestad? Que se levante un viento así, que mueva a un lado al otro el barco, la embarcación, la lanchita en la que uno se encuentre y vea cómo las olas se alzan, se levantan y se meten y así. ¿Ustedes no tendrían miedo? Claro que tendríamos miedo. Pero aquí sucede algo impresionante. Y es que los discípulos estaban ¿con quién?
con el príncipe de paz. ¿Estaban con quién? Con Dios mismo. Y ellos le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús, ¿no tienes pendiente que nos estamos ahogando? ¿No te das cuenta que esta barca se está hundiendo? Eso era lo que le estaban diciendo los discípulos. Y entonces Jesús se levantó, reprendió el viento y al mar y dijo: Calla, enmudece. En otra versión dice: Silencio, cálmense. Jesús le dijo al viento y al mar eso. Y miren lo que pasó. Y después de Jesús haber dicho eso, cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¡Wow! Jesús dio la palabra, le dijo al mar y al viento: ok, quédense quietos, vamos a calmarnos. Y el mar y el viento se calmaron, cesaron, y enseguida todo volvió a la normalidad, a completa paz y calma. Entonces sigue diciendo la palabra y les dijo Jesús: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Jesús, que cuando Él está en nuestro corazón, aunque haya muchos problemas, nosotros podemos estar tranquilos. Muchos podrían pensar: ese Jesús sí es desconsiderado, estaba dormido, totalmente dormido, y no se daba cuenta que el barco se estaba hundiendo y que sus discípulos, sus apóstoles, estaban asustadísimos porque se iban a hundir, y seguía dormido, un desconsiderado total. Pero no, el Señor les estaba enseñando que aún en medio de las dificultades debían tener paz, porque Él estaba en medio de ellos. Imagínense que Él estaba allí en cuerpo con ellos. Ahora Jesús está en nuestro corazón y nosotros por eso podemos estar tranquilos, dormir tranquilos. Hay un salmo que les voy a compartir y es el Salmo capítulo 3, versículo 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Aquí el salmista David está diciendo: bueno, a mí me están persiguiendo, pero no me importa, porque yo estoy tranquilo y confiado de que tú, Jehová, me guardas. Wow, fíjense. Y dice el capítulo 4, ahora sí, de Salmos, versículo 8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Wow, cuántas palabras llenas de fe, cuántas palabras llenas de confianza en Dios, que de nosotros deberían brotar también cuando estamos en momentos de dificultades. Quizás ustedes que son niños aún no han vivido momentos más complicados que viviría una persona de mi edad o de la edad de sus papitos, pero ustedes pueden ver cuando sus papitos están angustiados porque no hay plata para la comida, para pagar el servicio, los arriendos, para comprar la ropa, los uniformes, ahora los útiles escolares, la matrícula. Sus papitos seguramente con esta situación de la pandemia están muy angustiados, pero ustedes le pueden decir: mami, papi, ten paz, porque Jesús tiene el control de todo, porque Dios es nuestro proveedor y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que necesitamos. Sus papitos también necesitan oír esas palabras de paz. Entonces, hoy vamos a compartir con todos esta paz que sobrepasa todo conocimiento, que es la única paz que solamente proviene de Dios. Jesús dijo en su palabra: yo les doy paz. Estén tranquilos, yo les doy paz, porque la paz que yo les doy no es como la da el mundo. ¿Y cuál es esa paz que da el mundo? La que leíamos en un principio: la ausencia de dificultades, la ausencia de guerras, la ausencia de enfermedad, la ausencia de escasez. Esa es la paz que el mundo cree que es la paz, pero en realidad la paz que sobrepasa todo conocimiento, la paz que viene de Dios, es aquella paz, es aquella tranquilidad que sentimos aún en medio
de las dificultades, es esa ausencia de confusión, es esa ausencia de preocupación o de temor, aún en medio de todas las cosas difíciles que podamos vivir. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestra vida y nuestra familia. Hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones de completa paz, que podamos estar tranquilos, confiados como David, que aún en medio de tantos problemas y de tantas dificultades, él estaba tranquilo. Que podamos, Señor, aplicar esta palabra, que aún en medio de la tormenta, tú estás con nosotros, tú estás en la barca de nuestro hogar, tú estás en la barca de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te amamos mucho. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.